A veces la gente cree que por jugar limpio está en desventaja, al revés. Si usted juega limpio, en general gana ventaja, y apoyo del público, conciencia tranquila. Pues además muchos colombianos que viajan al exterior tienen claro que nos movemos como con dos chips. Un chip cuando estamos en un ambiente donde la gente cumple normas, sabemos cumplirlas. Yo he visto a colombianos como mirando un poco despectivamente a otros latinoamericanos como diciendo estos no han entendido que aquí la cosa es jugando con las reglas. Pero ese mismo colombiano a veces regresa por unos días o de vacaciones y trata de ponerse pues, el barrio de Ruana. Pues, por ejemplo, pone un equipo de sonido en volumen que en Estados Unidos nunca se hubiera permitido, ni los vecinos le hubieran permitido poner a ese volumen. Bueno, estamos en Medellín, se toma la palabra precisamente con la idea de que todos los ciudadanos podamos participar en la construcción de esta ciudad en la que queremos vivir todos de una manera diferente. Y bueno, la respuesta del doctor Mockus es muy parecida a tu introducción con respecto a la comparación de quienes juegan con la legalidad. Eso de jugar con la legalidad es ¿qué? Porque es que uno dice, todos los países tienen quien esté de acuerdo con la ley y quienes no están de acuerdo con la ley. Particularmente Colombia vive un conflicto hace mucho rato donde una gran parte de la sociedad no está de acuerdo con esta ley y quiere otra. Entonces, en esos casos, ¿qué hace uno? ¿En nombre del conflicto hace embarradas o qué? No, hay que construir precisamente una cultura de la legalidad, pero también tiene que construirse desde la institucionalidad misma. Yo tengo el pleno convencimiento que el peor de nuestros males, el peor de todos, es justamente la corrupción. La corrupción que se ha gestado desde el aparato estatal en la relación con los ciudadanos nos ha hecho profundamente ilegales. También, por supuesto, históricamente las discriminaciones, el no reconocimiento del otro, son una cantidad de factores, pero definitivamente tenemos que apostarle a la legalidad, porque otra cosa es disentir de las leyes, no estar de acuerdo con ellos, como por ejemplo que nos sancionen con 28 millones de pesos por consumir una copa de vino, pues eso no parece bien. En principio eso podría discutirse, pero mientras la norma existe la vamos a acatar y vamos a entender por qué vale la pena acatarla. Pero claro, si el hacedor de la ley lo encontramos embriagado, el legislador, y corrompiendo al guarda de tránsito, entonces, ¿qué se espera de nosotros los ciudadanos? Me preocupa profundamente la corrupción. Sí, yo creo, Eduardo, que definitivamente la corrupción es un tema, digamos, que nos deja muy mal parados frente al incentivo de cumplir o no la ley. O sea, cuando uno ve los índices de corrupción, pues que son muchos, del Latinobarómetro, del mapa mundial de la corrupción que hace la ONG alemana Transparencia Internacional, la percepción, digamos, de reputación de países, que es un ejercicio que se hace anualmente, donde los países del G8 eligen 50 países para analizar, ya sea por su número de habitantes, por sus economías prósperas o por ser países emergentes, y Colombia sale en quinto lugar de abajo para arriba en percepción, digamos, de reputación, y uno de los factores es precisamente la legalidad. Uno dice, pues como el contraste entre un país que está tan bien económicamente y tan mal en términos de civismo, en términos de acatamiento de la norma. Y yo creo que la reflexión que nos tendríamos que hacer, inclusive debería ser o debiera ser más hacia este tema, pues digamos, del que se habla tanto hoy en día en el asunto de los negocios, en la ética empresarial y la sostenibilidad. O sea, uno no puede pensar el mundo solamente para su conveniencia inmediata. La ONU lo dijo hace ya varios años, o sea, es utilizar los recursos actuales garantizando la vida, los recursos y la vida de las generaciones próximas. O sea, si nosotros mal utilizamos los recursos actuales, siendo corruptos, no acatando las normas, evadiendo los impuestos y, digamos, jugando en este juego de la trampa,
O sea, aparentemente es un gana-gana, pero lo han estudiado muchos, Mocus es un experto en el tema, eso trae pobreza, eso trae finalmente una inviabilidad como Estado. Bueno, Entonces, hacia allá yo creo que deberíamos encaminarnos hacia una mirada más grande y es que no soy yo ya, son los hijos de mis hijos. antes de escuchar a Mauricio, vamos a mirar una cosa, otro aspecto que es el que la gente dice legalidad o informalidad. ¿Qué es lo formal y lo informal? Vamos a ver, ya que estamos en el centro, uno de los testimonios. A mi día a día yo me levanto a las 3 de la mañana para venirme a trabajar con mi puesto de jugos de naranja. Y hace 12 años que trabajo este jugo. Me gusta, me encanta. Todo el mundo madruga, pues la mayoría de las personas madrugan. Uno es legalizado es porque tiene el permiso, tiene un carnet y uno tiene sus reglas para que no lo molesten a uno, porque uno tampoco puede abusar del espacio público, ¿cierto? Los que no tienen permiso les trajan la mercancía, los hacen correr, les quitan las carreticas, los carritos y los llevan, se pagan una multa bien grande para verlo a sacar allá. Aquí rebuscándome mi comidita, después de haber tenido muchos trabajos, tuve 17 negocios, 17 almacenes en diferentes partes. Hace 2 años quedé líquido, quedé con las manos cruzadas, acá llevo unos 9 meses, muy feliz. Uno pasa por muchas cosas aquí en el centro, porque pasan muchas cosas, pero no igual, uno tiene que aprender a sobrellevar todas esas cosas. Hay cosas ilegales como es el trago, hay cosas ilícitas que uno no puede tenerlas así con permiso. Yo trabajo aquí en el Parque de Río, por Colombia, que de otra manera quisiera estar descansando. Ya estoy cansada de trabajar tanto madrugar. Es que la calle es muy maluca para trabajarla. En cuando le da la comidita a uno, pero uno tiene que saber. Tiene ventajas y desventajas, pero casi siempre le da a uno mejor. Uno maneja su negocio, su tiempo, su vida, prácticamente, y a mí me va bien. Bueno, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, y se acercan a nuestra vida cotidiana, y vieron ustedes pues cómo desde tempranas horas del día está en cuestión. ¿Ibas a decir algo, Mauricio? Sí, estaba y viendo un poco como la experiencia, siento que hay una cosa que es como el pensamiento colectivo, que realmente lo que de alguna manera manipula eso de la inclusión de tantos verbos para definir lo mismo, ¿cierto? Entonces es elusión, evasión, formal, informal, legal, y yo creo que son simplemente más caminos que vamos encontrando para tratar de disimular un poco una realidad que es simple, es o no es. O sea, yo creo que uno no es medio bueno ni medio malo, uno es o no es, alguna de las cosas. Uno tiene posiciones frente a las realidades, yo creo que son muy decididas. Y yo creo que eso de, no, yo soy informal, pero soy legal, no, informal ¿qué es? Y si usted es legal, si no es legal, no es legal, y yo creo que es un punto claro. Normalmente a uno cuando lo forman como ciudadano en las universidades, en todas estas partes le dicen, bueno, es que el Estado tiene la capacidad y debe ser el depositario de toda la capacidad coercitiva para obligar a la gente que no se someta, pero también debe haber la otra cara de la moneda, es que quienes debemos obedecer la ley tengamos razones para así obedecerla, para entenderla. Y cuando uno ve esos panoramas tan raros de los que hablamos ahora, de corrupción, de venta, de compraventa, de tratos, entonces desanima mucho. No, yo creo, Mauricio, Eduardo, perdón, que yo no quiero dejar pasar el BTR que vimos, porque me parece que es un tema muy complejo
y que uno, digamos, en la posición de tener un trabajo y un empleo estable, con unas condiciones de seguridad social garantizadas, con una incapacidad si te enfermaste, con una licencia de maternidad cuando tenés tus hijos, es un panorama. Pero otro panorama es el del, creo que la cifra es 50% de la población que tiene empleo informal. Entonces yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno de los temas que en este momento está estudiando la ética aplicada en el mundo es la pobreza, precisamente. O sea, hablar de legalidad, cuando vos tenés 1.000, 2.000 millones de personas pobres, cuando en Colombia somos 47 millones de habitantes y el 50% de la población que puede trabajar está aquí en la calle bregándose a ganar 30, 40, 50 mil pesos al día al sol y al agua, cuando uno va en el carro muy cómodamente con su aire acondicionado y ve como la persona que te está bailando o te está vendiendo unas flores o te está vendiendo unos chicles, se pregunta uno, preguntas que yo me hago, Eduardo, y que me parecen tan dolorosas. ¿Esta persona dónde va al baño? O sea, ¿esta persona dónde va al baño? ¿Esta persona cómo come? ¿Dónde se sienta? Todo el día con smog, ¿cómo descansa? O sea, esas no son condiciones dignas de trabajo. Entonces uno hablar de legalidad, cuando hay un tema de pobreza tan complejo y cuando la gente se está rebuscando la vida para comer, ahí hay que detenerse y hablar primero de un tema de equidad y de dignidad, considero yo. Exacto. Y preguntémosle a la señora que está en el BTR si ella cambiaría ese negocio que tiene que bajar quizá desde un barrio en la altura de la ciudad a las 3 de la mañana, dijo, ¿no? Que empieza su faena para ganarse 30, 40 mil pesos al día, si ella estaría de acuerdo con una jornada laboral de 8 horas, que es una regla, unas prestaciones sociales, una seguridad social, una protección a una incapacidad por estado de salud, si ella cambiaría esto que llamamos informalidad en la economía por la legalidad. Claro que lo cambiaría. Ese es el entendimiento del valor de la legalidad. Es que precisamente es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Si el establecimiento mismo no da las pautas, uno dice en lo laboral, es que el trabajo se destruyó completamente hace unos 20 años. Es muy poca la gente que tiene ya empleo con larga duración, con prestaciones, con lo que tú decías. Y por el contrario, si en este momento, y fueron los empresarios los que dijeron, yo soy capaz, les preguntáramos, ¿usted es capaz de volver a las condiciones laborales? A mí no me han respondido la pregunta. No me la han respondido. ¿Ustedes creen que sí serían capaces los empresarios colombianos de volver al régimen laboral de trabajo decente? Yo creo que es una apuesta que volvemos al tema de la responsabilidad, porque es que de alguna manera decimos quién es el responsable, ¿cierto? Entonces estas discusiones, lo bonito de las discusiones es que salen muchos factores y vuelvo al tema que hablamos ahorita del deporte y termina siendo un Estado, es que un Estado el responsable. ¿Y quién es el Estado? ¿Cierto? Somos nosotros. El Estado no son los gobernantes, ellos fueron elegidos por nosotros, bien o mal. Ese es el Estado que tenemos y yo creo que lo que nos está faltando es la creación de elementos y por eso me admiro mucho la estrategia de la Universidad AFID y muchas otras estrategias que hay desde la creación de Estado y creación de normas desde el colectivo y desde el ser, no desde la crítica a un Estado que hace o que no hace, a una cultura y empezamos a tirar como un montón de, yo digo balazos al aire porque nadie los va a coger, en donde al final de cuentas también nos caen es a nosotros y yo digo no, es que tenemos que empezar para crear esas normas. ¿Qué se necesita para que el trabajo informal se vuelva más formal? Que exista y que alguien acompañe ese proceso. ¿Qué se necesita para que ese inconsciente de que el vivo vive del bobo y de que el país es un avispado cambie? Que haya un acompañamiento, que haya ejercicios reales. Yo siento que, por ejemplo, elementos como el deporte, como lo que estábamos hablando ahorita, como la música y como estrategias, simplemente con un colectivo de deportistas, esas estrategias son las que van a hacer que cambie esa masa crítica, como decía este estudio americano que decía que la raíz cuadrada del 1%, si la raíz cuadrada del 1% cambia, entonces todos los que están ahí cambian, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es, qué rico que esa masa, si nosotros motivamos a un pequeño colectivo a hacer un cambio, entonces cambiamos esas normas que queremos que cambien, pero si decimos, es que el Estado, y se quedan allá esas frases, el Estado seguirá haciendo eso que hoy vemos como una cosa tan... Tu intervención nos da oportunidad de que veamos otro caso de una persona que dice que ella, por la supervivencia, tiene que recurrir a situaciones de hecho. Veámoslo un momentico. Esa manipulación. Eso, déjenmela ahí.
Soy una mujer profundamente afortunada y consentida de la vida, con muchas oportunidades. Soy alegre, perseverante, responsable. No soy, creo que no soy egoísta. Hola, soy Leni Zaraque, tengo 28 años, tengo un hermano mayor que por fortuna me ha regalado un sobrino, es de los mejores regalos que me ha dado la vida, ahora tiene 2 años. Bueno, mi pregrado es licenciatura en Educación Especial, un pregrado que tuvo el respaldo de acompañamiento de Federico Carrasquilla para comprar el formulario el último día, porque era muy probable que no me pudiera presentar. Me gradué en el 2009. Luego el rector de la Universidad de AFID amorosamente me acogió para poder estudiar la especialización en gerencia de entidades sociales y luego me acompañó hasta la maestría. Yo nací en el Popular 1, en la casa, con partera, y a los 4 años vendieron la casa familiar. Entonces con mamá estuvimos pues como en muchos lugares, todos de la Comuna 1, y cuando tenía 10 años se empezó a invadir La Torre, el sector La Torre. Entonces mi mamá cogió un lotecito y allá tuvimos nuestra primera casita. Esa sensación de tener algo propio fue muy bonita. Ahora vamos al Centro Comunitario La Torre, que es un escenario muy especial, se construyó en 5 momentos durante 3 años. Ahora, producto del proceso comunitario que llevábamos desde el año 98 hasta el 2007, surgió la Fundación Huellas, que es la institución que administra ese espacio, y allí tengo a cargo la dirección ejecutiva. ¿Quién sabe por dónde va a parar el hijo de la Llorona? Y vienen más personajes por ahí en el camino. Vienen más personajes. Démosle un fuerte aplauso a la Llorona. Este espacio inicialmente era una caseta comunal que los primeros invasores habían destinado como iglesia. Entonces siempre se reconoció como la iglesia de Santa María de la Torre. Los niños y las niñas con los que trabajamos son desescolarizados, vienen de familias desplazadas y me movía mucho poder aportar. Hacemos capacitación informal bajo el principio de formación en valores con enfoque de derechos. Los valores para la convivencia, los derechos para el empoderamiento. Y eso pues a través de la excusa de aprender las competencias básicas de lectura, escritura y pensamiento lógico-matemático. Vamos a visitar a doña Katia. A visitar la casita. ¿A la que era tu casa? Sí, señora. A visitar la casita. ¿Cómo le ha ido? Bien. Entonces esta era mi casa. Acá llegué con mi mamá. Ha cambiado mucho, realmente mucho. Estaba construido solo la mitad del lote. Las zonas de invasión sufren algo que no es ajeno al resto del país y es conflicto por defensa de los territorios, solo que se hace muy marcado pues porque los territorios terminan siendo muy pequeños. Las oportunidades negativas tienen fundamento en la perpetuación del miedo. Lo normal es que la gente se quede en silencio porque se ha construido un referente de miedo frente a... y la gente siempre está en lógicas de supervivencia. Es decir, no puedo decir que exista ¿cómo decirlo? Una intención cierta de ilegalidad en las personas. Y es que en la lectura de realidad eso me parece. Es decir, no es ilegal que yo me conecte a la energía
porque es que esa es mi necesidad. Tengo que hacer satisfacción de mis necesidades. Listo. Hola. Hola. Que si la gente me ha preguntado por qué me quedé. Sí, claro, eso me lo preguntan mucho. No sé, la respuesta es que acá me siento muy amada, acá está el deseo, eso. Igual, sin duda yo siento que uno cumple ciclos y que llegará el momento en que hay que cerrar el ciclo con esta organización, pero de manera particular yo siempre me veo en trabajo con la gente. Me hace muy feliz el encuentro con los niños y las niñas, que me abracen, me hace muy feliz. Me parece que soy amada de una forma sincera. El contacto permanente con la gente me hace muy feliz. Poder estudiar y poner en equilibrio la experiencia y el conocimiento me hace feliz. Bueno, este es un ejemplo edificante de cómo las personas pueden superar sus circunstancias adversas que tuvieron en su nacimiento. Pero la pregunta a mí me queda y la podemos empalmar con la anterior. Es decir, ella dice, esto no es ilegal porque es mi necesidad tomar el lote, tomar los servicios, actuar de hecho. ¿Ustedes piensan que ella hubiera tenido que recurrir, yo digo ella, pero muchas familias hubieran tenido que recurrir a estas circunstancias si desde que fundamos la República de Colombia en 1819 hubiéramos tenido justicia social? Sí, evidentemente no, o sea, la ilegalidad también nace del producto de la necesidad, básicamente en estas poblaciones del producto de la necesidad también se ven casos, porque la otra vez escuchaba a unos funcionarios pues, de EPM contando como también hay gente... los avivatos. Avivatos, que se conectan ilegalmente a la energía teniendo con qué o que se postulan para que les den subsidios en apartamentos teniendo 2 o 3 viviendas, pero yo creo que en general, en estas situaciones límites y de pobreza evidentes, la gente no tiene más opción. Y ahí es donde volvemos como a la reflexión anterior y es... miremos cómo se incumple la norma y cómo el avivato también está arriba, o sea, está en los estratos medios y altos, al evadir impuestos y al, digamos, no seguir el camino de lo legal, no pagar lo justo, no tener la empleada doméstica con todas las condiciones. Lo que pasa es que a veces es más fácil señalar a los que están más desprotegidos. Pero como decía Bernardita al principio, miremos cuál es el ejemplo que estamos dando desde los legisladores de este país, los funcionarios públicos y todos nosotros como ciudadanos que hemos tenido educación y más posibilidades. ¿Cuál es nuestra relación frente a la legalidad? Ajá. ¿Ibas a decir algo, Bernardita? Sí, realmente para esa extrema necesidad a la que se refería esta chica, pues con un mensaje maravilloso realmente, ahí es donde tiene que aparecer el Estado, para eso es el Estado, para entrar a suplir esas necesidades básicas, mínimas, de aquellos que no las pueden suplir. Para eso está el deber nuestro de ser solidarios, de quienes hemos sido absolutamente privilegiados en la vida porque pudimos como mínimo acceder a una buena educación que nos ha transformado la existencia. Entonces, la representación del aparato Estado de un lado y por supuesto no justificar en que porque lo hacen los avivatos pues lo vamos a hacer. A los avivatos hay que restringirlos, sancionarlos, ponerlos en su sitio. Hay que reprimirlos porque no está bien esa cultura. Bueno, Mauricio nos daba un ejemplo de por qué es posible actuar sin necesidad de autoridad. Sí, pues sin necesidad de una autoridad externa. Externa, exacto. Se necesita, ¿cierto? Y esa autoridad es fundamentada en la conciencia. Yo creo que esos paradigmas que hoy tenemos como tan grandes de los cambios culturales y sociales con respecto a este tema son cosas más sencillas de lo que parecen. Yo creo que lo que nos ha faltado es asumir ese reto. Uno de los chicos yo entreno chicos de Selección Colombia, niñas de clubes, gente que viene de diferentes deportes, y la transformación que tienen en sus conceptos
internos es muy rápida. O sea, de pasar de jugar con reglas y el tema de que si es foul o no y el árbitro, a simplemente asumir ellos mismos y decir, no, vení, me equivoqué, no, fue foul. Ese tipo de cosas pasan más rápido de lo que uno se espera. Creo que pasan tan rápido como el switch que hablábamos ahorita de cuando piso tierra extranjera. Pasan tan rápido como cuando se creó la cultura metro. O sea, la gente se mata en la fila para entrar y cuando llega al metro ya no se mata, ¿cierto? La gente traspasa la línea, no hay líneas ni siquiera, en el semáforo traspasa la cebra, se pasa entre los carros, pero nadie se mete a las vías del tren para pasar hacia el otro lado, porque una cultura que está ahí y son switch que se pueden hacer rápidamente. Entonces yo creo que lo que tal vez ha faltado un poco ahí es creerle un poco a que esas cosas que empiezan en la palabra, además. Porque ahorita que se formulaba la pregunta decía, ¿por qué somos ilegales? No, ¿cómo así? ¿Quién dijo que somos ilegales? Tenemos que partir de esos principios del decir. Es qué es lo que estamos diciendo. Miren que decimos, es que esa cultura del antioqueño, que el antioqueño es muy avispado, es que estamos diciendo todo el tiempo eso. Y si nos empezamos nosotros mismos a decir otras cosas, si cuando le decimos a quien estamos educando, nuestro hijo, nuestro estudiante, le decimos, venga, es que usted hace esto por esto, yo estoy con esa palabra, estoy haciendo que él empiece a tomar nuevas actitudes frente a pequeñas cosas y entonces es ahí donde se empiezan a determinar qué es lo legal y qué es lo no legal, qué sobrepasa ese acuerdo y qué no sobrepasa ese acuerdo. Inexactitud en el mundo ahora es parte de lo que hace esta sociedad, ¿cierto? Está en nuestra labor encontrar cómo con pequeños ejercicios, como decía ahorita, llevamos a que las personas cambien esa realidad. Y un día estaremos metidos en otro cuento, en otra realidad, en otro andar. Un día empezaron a decir algunos, dirigentes por cierto, es que Medellín, la tecnificación de Medellín, la tecnología de Medellín, el emprendimiento de Medellín, y ahora todo el que nace en esta ciudad se siente emprendedor, se siente innovador, se siente es que muy adelante en la tecnología. ¿Por qué? Porque alguien empezó a decirlo. Claro. Y a repetirlo. Lo que decimos en Medellín se toma la palabra es eso, es que todo empieza en la palabra y puede terminar en la palabra. Absolutamente. Bueno, muy bien, vamos a ver unos mensajes, que no se muevan los televidentes porque ya retornamos a continuar con este diálogo.